El Sol y la Luna son especialmente significativos en un horóscopo natal. Cuando la Luna y el Sol están en oposición en una carta natal, el nativo posee la polaridad de la luna llena. Y puede haber en su interior una tensión entre la lógica y la intuición, entre lo que quiere y lo que necesita, entre lo consciente y lo inconsciente. Con este aspecto natal, el nativo requiere fuertemente relacionarse en busca de algo o alguien que lo complete. Dependiendo de otros factores, en algunos casos, esta posición natal tiende a producir en el nativo indecisiones o poco enfoque, lo cual pudiera dificultarle el logro de metas. Frecuentemente, los nativos con el Sol en oposición a la Luna provienen de hogares en los cuales tanto el padre como la madre representaba un rol muy diferente el uno del otro frente a sus ojos. Tal vez uno de ellos era extremadamente introvertido y el otro se mostraba excesivamente extrovertido. O uno de los dos siempre se encontraba en el hogar ocupado de labores domésticas, mientras que el otro estaba fuera trabajando o enfocado en asuntos externos. Debido a eso, para estos nativos, ambos padres eran muy diferentes en términos de actitudes y respuestas. En otros casos, esta oposición natal puede señalar padres divorciados o separados, lo cual no representaría un problema especial para la mayoría de las personas, pero sí para estos nativos, ya que para ellos haber tenido que lidiar con ese tipo de situaciones o circunstancias les generó dificultades o les hizo desarrollar inseguridades. Los efectos del Sol en oposición a la Luna en la carta natal también pudieran producir en algunos nativos timidez, ansiedades o inhibiciones, las cuales les impedirían ser ellos mismos o expresarse auténticamente como son. Bajo estas influencias, el nativo pudiera ir de un extremo al otro. A veces sería excesivamente autosacrificado y generoso, pero en otras ocasiones pudiera mostrarse como alguien muy egoísta. En ciertos casos, la oposición entre la Luna y el Sol en carta natal pudiera afectar la vitalidad o pudiera producir muchas altas y bajas emocionales. Con esta oposición, algunos nativos se sienten muy inclinados a formar relaciones a muy temprana edad, tratando de encontrar sus propias respuestas o su felicidad en otras personas. La urgencia por formar relaciones significativas es generalmente poderosa en estos nativos, ya que aprenden sobre ellos mismos a través de sus relaciones, por lo cual necesitan parejas que estén dispuestas a ser parte de ese proceso. Para los nacidos con esta oposición, las emociones y la básica fuerza de voluntad tiende a competir. Ellos pueden ser personas muy lógicas o alternativamente muy emocionales. Dependiendo de otros factores, Sol oposición Luna puede crear una naturaleza muy competitiva que lleva al nativo a entenderse a sí mismo a través de la oposición con el mundo o con otra persona. O tal vez por medio de una competencia bien intencionada con amigos o compañeros. Por estas energías natales, el nativo luchará por lo que cree que es correcto, pero querrá saber lo que los demás sienten porque eso le dará una necesaria perspectiva.
deseará saber la verdad objetiva que existe independientemente de sí mismo. En general, estos nativos suelen ser muy interesantes y complejos. Sin embargo, dependiendo de cómo esté configurada la carta natal, pudieran pasar mucho tiempo de sus vidas tratando de balancear los principios del Sol y la Luna dentro de sus personalidades. Algunas celebridades con el Sol en oposición a la Luna en sus cartas natales son los siguientes. Donald Trump con el Sol en conjunción al nodo norte en la casa 10, en oposición a la Luna en la casa 4. Catherine Zeta-Jones con el Sol en conjunción a Urano en la casa 9, en oposición a la Luna en conjunción a Quirón en la casa 3. Y Demi Moore con el Sol en conjunción a Venus en la casa 8, en oposición a la Luna en la casa 2.